día viernes disminuyó la Bolsa de Comercio Santiago, el IPSA en un 1.81%, el índice general en un 2.05%. A la baja quedó también la Bolsa de Nueva York. En Wall Street el Dow Jones perdió un 1.62% y el Nasdaq un 1.8%. El día viernes el dólar subió 22 pesos con 90 centavos. Se cotizó comprador en 966 pesos con 30, vendedor 966 pesos con 90. Claro, pero digamos de inmediato que ya ha abierto la cotización del dólar y sigue subiendo. Está subiendo 11 pesos con 75 centavos en la cotización referencial, es decir, está sobre los 978 pesos hasta ahora. El euro se cotizó 938 pesos con 58 centavos. Unidad de fomento para hoy, lunes 26 de septiembre, alcanza 34.203 pesos con 90 centavos. El cobre esta hora baja un 0,88%, se cotiza en $3 con 31. El viernes el cobre cerró en $3 con 37 centavos la libra. ¿Qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, está a la baja un 0,99%, están $84 con 25 centavos el barril. Y el WTI baja un 0,97, están $77 con 97 centavos el barril. Entre hoy y mañana se espera la primera votación de una reforma estructural del gobierno de Gabriel Boric. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará en general la idea de legislar la reforma tributaria. Una oposición cada vez más decidida a votar en contra, un oficialismo molesto con la actitud del bloque y una centroizquierda con dudas que se van a expresar en la discusión en particular. Gonzalo Holguín nos cuenta todos los detalles de esta previa a la discusión. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, muy buenos días, Tomás, Catherine. Sí, entre esta jornada probablemente, quizás a más tardar mañana, se espera la primera votación de una reforma estructural del gobierno de Gabriel Boric. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en general la idea de legislar la iniciativa. Está dicho, lo hace con una oposición disconforme con las reuniones de asesores y el gobierno. Una centroizquierda que muestra dudas en apoyar las indicaciones y teniendo como telón de fondo los comentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La correlación de fuerzas permite asegurar que no habría problemas, al menos con la votación en general, ya que pese a que Carlos Bianchi, Independiente PPD, y Ricardo Cifuentes de la Democracia Cristiana tienen objeciones con las medidas pro inversión y las viviendas de FL2 como punto en la eliminación de secciones, quieren dar el debate y darían la mayoría para llegar a él. Esto porque en Chile Vamos son cada vez más categóricos en lo que se podría llegar a ser un voto en contra del bloque en total. El diputado UDI Guillermo Ramírez prácticamente lo confirma al decir el fin de semana que si para el lunes no había cambios, no apoyará. El gobierno ha mostrado disposición al diálogo, pero lamentablemente eso no se ha traducido en ninguna indicación importante al proyecto de reforma tributaria. Si esto sigue siendo así al día lunes, nos vamos a ver obligados a votar en contra la idea de legislar, porque así como está la reforma, va a hacer un daño aún más grande en la economía. La actitud de la derecha a 3 semanas del plebiscito de salida causa profunda molestia en sectores del oficialismo. Enrostran que fueron los mismos representantes de Chile Vamos que decían que el triunfo del rechazo nadie se lo podía adjudicar, pero que su comportamiento ha sido distinto. Como oposición a las reformas han tenido una postura casi total. Están tratando de gobernar desde el Congreso, incluso comentó la semana pasada un diputado del socialismo democrático. Estos días se les llamó sobrerevolucionados y obstruccionistas, y la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas, dijo que quienes voten en contra tendrán que explicar a la ciudadanía si es que el Estado después no tiene recursos para garantizar los derechos sociales más urgentes. La derecha amenazando que van a votar en contra en general del proyecto, quieren frenar cualquier posibilidad que exista reforma tributaria. Eso es inaceptable. Es necesaria la reforma tributaria para poder recabar fondos suficientes que nos permitan financiar los derechos sociales. Van a tener que responderle a la ciudadanía que el Estado no cuente con los recursos suficientes para poder hacerse cargo. De una posición con más claroscuros es el de DC Ricardo Cifuentes. Desde el comienzo del trámite ha mostrado disposición a apoyar los elementos centrales de la reforma, pero también fue uno de los más duros en plantear que la eliminación de algunas excepciones podrían perjudicar, a los adultos mayores. De hecho, hace eco de que el sentido de la reforma tributaria es el financiamiento de necesidades urgentes, para decir que la aprobación no debiese estar cuestionada, pero deja claro un punto: la discusión en particular va a ser distinta. El país necesita ir resolviendo sus incertidumbres y llegó la hora de comenzar ese debate en serio. El país requiere resolver ciertas demandas sociales insatisfechas en materia de salud, de educación. La emergencia en viviendas hay que resolverla y para eso necesitamos más recursos. Otra muy distinta es la aprobación en particular de cada una de las propuestas del Ejecutivo.
Ambicioso pero factible. Este bienvenido comentario para el oficialismo vino desde la OCDE en el Estudio Económico de Chile 2022. Durante el fin de semana fuimos conociendo reacciones. Una de ellas, el ministro de Hacienda Mario Marcel, valorando que el organismo recordara que la apuesta inicial de 4 puntos del PIB está relacionada con el destino de esa recaudación, que ya está dicho, son recursos para pensiones, salud, vivienda y educación. Pero la oposición también tuvo su propia lectura. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, ha dicho estar decepcionado de la poca profundidad de las 27 indicaciones del gobierno que ya están terminadas y esperando la votación en general para ingresar. Pero además, cuestiona que la OCDE sugiera ampliar la base tributaria llegando a las capas medias, usando el mismo argumento que Marcel. Los sectores medios deben ser incorporados a los sistemas de protección social, pero primero se debe demostrar a la ciudadanía. Llama la atención que proponga aumentar los tributos a la gente de clase media, porque hoy día 1 de cada 4 chilenos paga impuesto a la renta y el resto no paga. No podemos subirle los impuestos a las personas mientras ellos no perciban un beneficio directo que el gobierno debiera entregarles primero antes de cobrarles más impuestos. Las indicaciones que el gobierno ha presentado al proyecto nos parecen del todo insuficientes. La cobertura del impuesto a la renta, el sistema desintegrado de tributos que generaría dobles tributaciones a dueños de empresas, la existencia del impuesto a los superricos, también las facultades del Servicio de Impuestos Internos en la elusión y en la evasión son solo algunos de los temas que marcan los mayores puntos de desencuentro entre las fuerzas políticas. 4 de las 27 indicaciones del Ejecutivo corresponden a anuncios que hizo el gobierno de una agenda proinversión que incluye también la creación de un fondo de créditos de $500 millones para proyectos de inversión con efecto multiplicador. Bio Bio, la radio. Que se debe presentar la ley de presupuesto, está en cuenta regresiva. A más tardar el día viernes 30 de septiembre, el gobierno debe enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2023, una iniciativa que no puede ingresar a la Cámara de Diputados más allá de esa fecha establecida, que es una fecha legal. Hasta ahora el Ejecutivo anticipan que lo más probable es que la propuesta ingrese a tramitación en el plazo límite, o sea, el viernes 30, y previamente el presidente Gabriel Boric entregará los lineamientos. A días de que expire ese plazo y mientras el Ejecutivo todavía afinan los últimos detalles del contenido del primer erario fiscal que diseña la actual administración, hay parlamentarios, especialmente de oposición, que advierten acerca de la compleja tramitación de la iniciativa, tanto o mayor a la de otros años. Entre los factores de discusión que se avecinan aparecen la expansión del gasto, lo que se destine a las áreas sociales y el compromiso con la disminución del déficit fiscal expresado en el proyecto, además de la incidencia que podrían tener en el debate presupuestario otras reformas económicas en trámite, como la tributaria. También tendrían ojo en medidas para enfrentar la recesión económica el próximo año y el combate a la inflación. Dado que 2023 va a ser un año de grandes dificultades económicas, es nítido que el presupuesto tiene que estar bien realizado y es un desafío tanto para Hacienda como para el Congreso que se apruebe, dice el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma, que es militante UDI. Y respecto al guarismo de gasto, Coloma señaló que tenemos que ver los informes especializados para ver cómo juega ese 4 o 5% en el aumento del gasto público con el plan para enfrentar la inflación, que es lo que está causando más estragos a las familias chilenas. Siempre este mismo parlamentario cree que es esencial que el presupuesto tenga un énfasis especial en materia de interior y seguridad, que es un flagelo que angustia a la ciudadanía, y en segundo lugar en empleo, que es el elemento que parece más amenazado por la situación de actividad económica. Añade que en esa lógica creo que hay que ver un especial énfasis en inversión, pero no una inversión con proyectos definidos, o sea, en el ámbito nacional o de obras públicas, que son los más deficientes y con definiciones claras y ejecutables. No puede ocurrir que aparezca una holgura que al final es inejecutable y se desvía el objetivo de ayudar al empleo. Políticas adicionales con beneficios para las pymes y generar un análisis profundo de cómo se puede invertir más en los gobiernos regionales, mejorando sus capacidades, deben también ser prioridades, estima él. El diputado Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, mostró preocupación por el nivel de gasto. No se debiera hacer un presupuesto tan halagüeño, considerando la situación macroeconómica, pero también no tenemos la seguridad de que este presupuesto va a tener el financiamiento por la reforma tributaria, si es que ésta se aprobara. Si se hace una reforma que solo sea recaudatoria y no sea proinversión, vamos a terminar recaudando menos, como pasó con la reforma de la presidenta Bachelet, alertó. En esta crónica del diario El Mercurio, el diputado Sauerbaum echa de menos una reflexión del gobierno para poder, dice, contraer el gasto fiscal y de esa manera poder expandirnos en las cosas que nos ayudan a combatir la recesión del próximo año. Por ejemplo, la expansión del gasto en materia de infraestructura, seguridad pública, que son temas que le aquejan a la ciudadanía, y en beneficios sociales. También debiera hacer un
un análisis de los programas que están mal evaluados. Eso nos gustaría ver con el gobierno previo a la presentación del presupuesto. Desde el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber dijo: el gobierno ya ha tomado medidas desde el punto de vista del endeudamiento externo. El Banco Central está haciendo su pega desde el punto de vista de la inflación y el ministro Marcel ha sido categórico de que vamos a ir convergiendo a la reducción del déficit fiscal. Eso no significa suspender los programas sociales ni la inversión pública, que es la que va a generar una actividad económica muy significativa, dijo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho ya la semana pasada, cuando se le preguntaba por la discusión que se viene en el presupuesto, subrayaba que la política fiscal va a hacer un esfuerzo de consolidación este año de una magnitud inédita. Es el esfuerzo de consolidación fiscal mayor que uno hoy puede identificar en el mundo y, por lo tanto, en la medida en que lo completemos exitosamente con el presupuesto 2023, ya vamos a poder normalizar más el manejo de nuestras finanzas públicas. Para eso tenemos que seguir la trayectoria de balance estructural que se definió en el decreto sobre política fiscal, y añadió que el presupuesto 2023 se preparó con esa lógica, con ese marco, y vamos a ver asignación de recursos a temas que son de prioridad de la actual administración, muchos de los cuales se discutieron a propósito del informe de la OCDE presentado el viernes, como es la inversión en investigación y desarrollo, sistemas de cuidado y protección social. El gobierno confirmó que la reforma previsional se presentará en el Congreso las próximas semanas tras ser reprogramada para el escenario post-plebiscito. Y diputados de la Comisión de Trabajo en la Cámara sostienen que depende de los acuerdos prelegislativos si es que la reforma es aprobada o no a fines de este año. Escuchemos el informe de Diego Sáez. En las próximas semanas comenzará la discusión de la propuesta de reforma previsional que impulsa el gobierno. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien además adelantó que durante esta jornada se definirá la fecha de ingreso del emblemático proyecto al Congreso Nacional. Recordemos que el trámite legislativo de la reforma de pensiones estuvo programado inicialmente para agosto y posteriormente fue aplazado para después del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Tras el anuncio del Ejecutivo, el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, indicó que será fundamental acordar principios en torno a la propuesta y que dependerá del oficialismo y de la oposición el aprobar el proyecto antes de 2023. No veo cómo Chile Vamos se puede oponer al criterio de solidaridad si ya aprobó un mecanismo con solidaridad durante el gobierno pasado. Y no veo cómo Apruebo Dignidad se puede oponer a la libre elección y a la heredabilidad si el ministro Marcel ya anunció que eso iba a ser parte de la propuesta. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, señaló que para posibilitar un avance de la reforma previsional se debe terminar con el sistema de AFP, agregando que su sector apelará por un sistema de ahorro colectivo solidario y que un órgano público sin fines de lucro administre esos fondos. Aún no se ha iniciado el diálogo, pero tengo confianza en que la Comisión de Trabajo prime un análisis objetivo, descarnado del actual sistema de pensiones y nos centremos en la finalidad de la reforma. Acá tenemos que tomar una definición, que es mantener un negocio financiero de las AFPs o bien establecer un sistema que entregue pensiones que alcancen para vivir dignamente. En Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum señaló que es relevante mantener conversaciones con todas las colectividades previamente al ingreso del proyecto al Congreso y adelantó que si la propuesta es cercana a los lineamientos previsionales que fueron rechazados en el plebiscito, se dificultará el avance en la tramitación. Yo espero que el gobierno, antes de presentar el proyecto, converse con los distintos sectores, que no presente un proyecto con tejo pasado porque simplemente se va a arriesgar un portazo en el Congreso si no tiene elementos mínimos que compartimos la gran mayoría de los parlamentarios y de los chilenos. A través de reuniones con actores del mundo privado, técnico y parlamentario para definir los últimos detalles, los ministerios de Hacienda y del Trabajo han preparado la fase final de la propuesta de reforma previsional que será presentada al Congreso. En la oposición anunciaron que tienen los votos necesarios para poner en tabla este miércoles la discusión y votación del TPP-11 en el Senado. El Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico ya lleva 5 años en el Congreso Nacional y tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados en 2019, hoy se encuentra en la Cámara Alta. Fue el senador de la UDI, Iván Moreira, que además lidera ese comité, quien afirmó que es el momento oportuno para ratificar el acuerdo y tienen la mayoría parlamentaria suficiente para zanjar el debate. No hay duda los efectos favorables inesperados que vamos a tener con la aprobación de este tratado internacional. Ya ha pasado demasiado tiempo y es por eso que vamos a ponerlo en tabla para el próximo miércoles en el Senado, donde tenemos los votos suficientes para que sea aprobado. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, recordó que la decisión todavía no está tomada y que esta mañana se decidirá en reunión de comités la fecha en que se abordará esa discusión.
Hasta este minuto son solamente especulaciones el que el Senado vaya a incluir en la tabla y votar eventualmente el TPP-11 el día miércoles. Y esto porque la reunión de comités todavía no se produce. Se va a producir el lunes en la mañana y ahí tendrán que ponerse de acuerdo en la tabla y tendrán que ver si está la unanimidad o si están los votos para que efectivamente esto se coloque en tabla. El ex canciller y senador socialista José Miguel Insulza defendió la importancia de ratificar el TPP-11, apelando principalmente al complejo escenario económico que enfrenta Chile. Este acuerdo en realidad es importante hoy día, es más importante aún porque estamos en una situación económica complicada en que nosotros necesitamos inversión. Ahora, repito, el tratado era ya bueno antes, ahora y se tuvo mucha discusión, pero creo que ahora es innegable que en la condición económica del país hoy día y la imagen de estabilidad que necesitamos dar, ese tratado debe ser aprobado. Durante esta mañana se debería concretar la reunión de comités en donde se podría determinar que el TPP-11 se discuta esta semana, pese a que algunos sectores oficialistas aún esperan que se postergue. Y el índice de productividad desarrollado por CLAPES-UC indica que utilizando la metodología tradicional en el segundo trimestre, la productividad total de factores registró una caída de 0,7% en términos anualizados, lo que contrasta con el octavo trimestre consecutivo de aumento que presenta esta productividad total de factores al corregir tanto por stock de capital como por el empleo, con lo cual en promedio sitúa la productividad 8% sobre el nivel promedio observado en 2019 previo al COVID. Esta productividad total de factores corresponde a las variaciones del PIB no explicadas por los cambios en los factores de producción, capital y trabajo, según dice este reporte de CLAPES-UC. En la medición tradicional se usa el recibo de Solum, ajustando los insumos productivos por calidad e intensidad de su uso, lo que da origen a 4 indicadores. Esta tasa, la productividad A, que es el Solum tradicional, y también otras como B, C y D, que son corregidos por trabajo, por capital y por trabajo y capital respectivamente. Y sobre los resultados del soporte, Felipe Larraín, director del Centro de Investigación, alerta sobre la tendencia que muestran los indicadores. La productividad total de factores A cae por primera vez en 7 trimestres y en el resto de las medidas se observa una brusca desaceleración. La productividad total de factores B, trabajo corregido, anota un incremento de 0,7% trimestral anual, ritmo que viene descendiendo desde el aumento de 10,1% a mediados de 2021. Lo mismo con la productividad de factores C, o sea, capital corregido, que va en descenso desde el 7,2% a un 2,7% en el mismo lapso. Y el D, que es trabajo y capital corregido, que ha ido bajando desde el 8,8% a 4%. El exministro de Hacienda también llama la atención acerca de la fuerte caída de la productividad media del trabajo, que en términos agregados disminuyó un 3,5% anual en el segundo trimestre y excluyendo la minería, retrocedió 2%. Es la primera vez en 8 trimestres que este indicador representa una caída. Mi impresión es que con alta probabilidad estamos frente al comienzo de un ciclo negativo en que la productividad va a caer en todos los indicadores porque tenemos una brusca desaceleración económica y probablemente una recesión, dice Felipe Larraín.